El ángel de la venganza. Todo comenzó con un nombre. Un nombre que se había convertido en el epicentro de mi odio, un símbolo de mi ruina. Todavía puedo recordar el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, el eco resonando en los corredores del tribunal, donde mi vida se había desplomado. Mi mundo, que alguna vez había sido estable, había sido arrancado de raíz, y lo que quedó fue una rabia tan profunda que parecía consumir cada fibra de mi ser. Perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, mi familia. Todo por culpa de un grupo de personas que me traicionaron y arruinaron, que conspiraron para hundirme. No era justo, pero la justicia era algo que, en mi mundo, había dejado de existir. Todos ellos estaban viviendo sus vidas sin pagar por lo que hicieron. No podía soportarlo. Me mantenía despierto por las noches, sudando en la oscuridad, imaginando cómo sería hacerles pagar. La venganza me era tan necesaria como el aire. Fue en uno de esos momentos de desesperación, con la luna proyectando sombras fantasmales en las paredes de mi habitación, cuando lo vi por primera vez. Un texto antiguo, en un rincón olvidado de internet, que hablaba de un ritual para invocar a un ángel de la venganza. No cualquier ángel, no uno de esos que aparecen en las historias de redención y salvación. Este ángel era distinto, uno que se alimentaba del odio, de la ira, y cumplía deseos oscuros a cambio de un precio. Lo leí una y otra vez, incapaz de apartar la vista de las palabras. Al principio, lo descarté como fantasía, un desvarío de alguien buscando atención. Pero cuanto más pensaba en ello, más real parecía. ¿Y si funcionaba? ¿Qué tenía que perder? Ya me habían arrebatado todo lo que me importaba. Decidí hacerlo. El ritual no era complicado. Lo que requería, según las instrucciones, era tan oscuro como fascinante. Necesitaba ciertos elementos simbólicos, cenizas de una traición, una ofrenda de sangre y un círculo de velas negras. Con cada paso que completaba, sentía como si algo se acercara. No podía explicarlo, pero había una presencia creciente en la habitación. Como si una sombra invisible se cerniera sobre mí, esperando que diera el último paso. Y así lo hice. Murmuré las palabras del conjuro, sintiendo como mi voz se volvía más grave, más densa, como si los sonidos no solo salieran de mis labios, sino de algo profundo en mi interior. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de electricidad, y las velas parpadearon. Durante un instante, me asaltó el miedo, un miedo primordial, pero era demasiado tarde para echarme atrás. El ritual estaba completo. La temperatura de la habitación bajó bruscamente, y entonces lo vi. No era como lo imaginaba. El ángel no era una figura luminosa ni resplandeciente. En su lugar, era una silueta oscura, con alas vastas que llenaban todo el espacio. Sus ojos eran dos pozos de sombra, vacíos de toda emoción. No había gloria en su apariencia, solo una sensación abrumadora de poder. Y, al mismo tiempo, su presencia era hipnótica. Me di cuenta de que no era algo de este mundo, que lo que había convocado no era un ser de luz, sino una fuerza antigua que no distinguía entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. ¿Qué deseas? La voz del ángel resonó en mi cabeza, sin necesidad de mover los labios. Era como si hubiera hablado dentro de mi mente, invadiendo cada rincón de mis pensamientos. Venganza, dije, mi voz temblando. Quiero que destruyas a todos los que me hicieron daño. Quiero que sufran. El ángel inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando mi petición. No hubo preguntas, ni moralidad. Solo un asentimiento lento. Así será, respondió, y desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. El silencio que quedó en la habitación era más inquietante que su presencia. Los primeros días después del ritual fueron extraños. No ocurrió nada de inmediato, y por un momento, pensé que todo había sido una tontería. Que me había dejado llevar por la desesperación y la locura. Sin embargo, esa calma aparente pronto se rompió. La noticia llegó por la mañana. La primera víctima. El hombre que había liderado el complot en mi contra, que había manipulado a otros para que testificaran en mi contra, murió en un accidente automovilístico. El coche se salió del camino sin razón aparente, estrellándose contra un muro. No hubo testigos, pero los informes hablaban de un acto inexplicable, como si algo más hubiera estado detrás. Me quedé helado al leer la noticia.
¿Había sido el ángel? ¿Había comenzado? Una parte de mí sentía alivio, pero también miedo. No esperaba que fuera tan rápido, ni tan definitivo. Sin embargo, no podía negar que el odio en mí se suavizó ligeramente. Uno menos. No pasó mucho tiempo antes de que el siguiente cayera. Esta vez fue el abogado que había defendido la causa de mi ruina. Murió de una enfermedad repentina, algo que los médicos no pudieron explicar. Su familia estaba devastada y aunque la noticia no especificaba detalles, su muerte me pareció extrañamente similar a lo que había pedido. El patrón continuó. Una por una, las personas que me habían destruido fueron cayendo. Algunos en accidentes, otros por enfermedades repentinas y otros desaparecieron sin dejar rastro. Sentí una satisfacción oscura, pero a medida que el número de víctimas crecía, algo en mi interior comenzó a inquietarse. El ángel estaba cumpliendo su promesa, sí, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de mí se debilitaba. Cada muerte dejaba un vacío en mí, como si con cada acto de venganza, también estuviera perdiendo una parte de mí mismo. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una mañana, me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Muy mal. El aire en mi habitación estaba cargado con la misma sensación que cuando invoqué al ángel. No entendía por qué, pero lo que había sido una herramienta para mi venganza ahora se sentía como una amenaza latente, una sombra que no podía apartar. Mi teléfono vibró, una notificación que me hizo fruncir el ceño. Un mensaje de mi hermana. ¿Por qué no me contestas? Te he estado llamando todo el día. Mi corazón se detuvo por un momento. No recordaba haber visto llamadas perdidas, pero cuando revisé el teléfono, había varias llamadas de ella, todas ignoradas por error. Decidí llamarla de inmediato, pero justo antes de que marcara el número, otro mensaje llegó. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué estabas en casa de mamá? Sentí un frío recorrer mi espalda. No había estado en casa de mi madre. La idea de que mi hermana creyera lo contrario me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera procesarlo, recibí una llamada. Era mi hermana, pero cuando contesté, su voz era un susurro aterrorizado. Algo le pasó a mamá. Encontré su casa destrozada, como si hubiera habido una pelea, y tú, te vi allí. Mi mente se quedó en blanco. Yo no había estado allí. Pero mientras escuchaba su voz quebrada por el miedo, una verdad horrible comenzó a asentarse en mi mente. El ángel no distinguía entre enemigos y seres queridos. Para él, todos eran lo mismo. No había líneas morales, ni barreras emocionales. Solo cumplía lo que le pedí, destruir a quienes me rodeaban. Intenté calmarla, decirle que no sabía de qué estaba hablando, pero ella estaba demasiado asustada. No podía culparla. El miedo que sentía también me corroía a mí. Descolgué el teléfono y me quedé sentado, mirando la habitación en penumbras. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que detener al ángel, de alguna manera. Pero, ¿cómo? No sabía si era posible. No sabía si era reversible. Lo único que sabía con certeza era que ya había cruzado una línea. Salí corriendo hacia la casa de mi madre. El camino fue eterno, cada kilómetro aumentando el peso en mi pecho. Al llegar, vi las luces de la policía. La cinta amarilla rodeaba el perímetro. La puerta estaba abierta y la casa estaba destrozada. Mi hermana estaba sentada en el porche, con la mirada perdida, y cuando me vio, retrocedió aterrada. No puede ser, tú, te vi. Eras tú, murmuró, casi para sí misma. Intenté acercarme, pero sus palabras me golpearon con fuerza. Me vio. ¿Cómo era eso posible? No había estado allí. Un agente de policía se me acercó, pero apenas escuchaba lo que decía. Solo podía pensar en una cosa, el ángel. Él estaba detrás de todo esto, pero lo peor estaba por venir. Antes de poder reaccionar, sentí una presencia. Lo supe de inmediato. El ángel. Sentí un frío desgarrador detrás de mí, y cuando me giré, lo vi, imponente, sus alas negras como el vacío, sus ojos sin alma. Has pedido venganza. Y la venganza no distingue, dijo, su voz reverberando en mi mente. El horror me envolvió cuando entendí lo que estaba a punto de suceder. El ángel no había terminado, y ahora venía por mí.
El ángel del Apocalipsis. No sabría decir cuándo comenzaron las visiones. Tal vez fue una noche, mientras me tumbaba en la cama, con la mirada perdida en el techo, el cansancio pesando en mis párpados. O tal vez fue durante uno de esos interminables viajes al trabajo, con la rutina devorándome desde el interior. Pero lo que sí recuerdo con claridad es el día que vi al ángel por primera vez. Estaba caminando de regreso a casa, tras un largo día, el sol escondiéndose tras el horizonte y las luces de la ciudad titilando como luciérnagas. Fue entonces cuando la vi. O mejor dicho, lo vi. Alto, más de lo que parecía humanamente posible, y con alas que se extendían sobre su espalda como un oscuro manto. Sus alas no eran blancas ni gloriosas, sino grises, de un gris enfermizo que absorbía la luz. Y su rostro no tenía expresión. No había rasgos definidos, solo una sombra que cambiaba como un reflejo distorsionado en el agua. Me detuve en seco, mi corazón retumbando en mis oídos. Nadie más parecía notar su presencia, caminaban a su alrededor, indiferentes, como si no existiera. ¿Era una alucinación? ¿Un truco de mi mente? Me froté los ojos, pero cuando volví a abrirlos, el ángel seguía ahí, observándome. Un frío aterrador recorrió mi columna vertebral, pero no pude apartar la vista. Te he estado observando, dijo con una voz que no provenía de su boca, si es que tenía una, sino de todas partes y de ninguna. No era una voz cálida ni celestial, sino hueca, con ecos de destrucción y desesperanza. ¿Quién eres?, balbuceé, el miedo congelándome en mi lugar. El ángel del Apocalipsis respondió con una simpleza que hacía que mis rodillas temblaran. Y he venido a advertirte. Quise correr, escapar de esa figura monstruosa, pero algo en su mirada me mantuvo atado. ¿Advertirme de qué? El fin del mundo, dijo. Está cerca. Y tú eres la clave. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. El fin del mundo. La clave. Al principio lo deseché como una ilusión. Quizás estaba exhausto, abrumado por el trabajo y el estrés. Pero luego empezaron las visiones. Todo comenzó en sueños. Soñaba con grandes ciudades en llamas, océanos levantándose y devorando la tierra, y una oscuridad inquebrantable cubriendo todo. Cada noche, las imágenes eran más vívidas, más aterradoras, y siempre terminaban de la misma manera, el ángel del Apocalipsis, con sus alas extendidas, mirándome desde las ruinas, como un juez que dictaba sentencia. No podía ignorarlo. Las visiones comenzaron a filtrarse en mi vida diaria. Caminaba por la calle y veía destellos de destrucción en los reflejos de las ventanas. Los rostros de las personas a mi alrededor parecían deformarse, mostrando visiones fugaces de terror, como si ya supieran lo que estaba por venir. Me despertaba sudando, con el eco de la voz del ángel en mi cabeza, el fin está cerca. Mi vida comenzó a desmoronarse. Dejé de ir a trabajar, temeroso de encontrarme con más visiones o, peor aún, con el propio ángel. Mis amigos me llamaban, preocupados, pero no podía explicarles lo que estaba sucediendo sin parecer un loco. Pasaba los días encerrado en mi apartamento, las cortinas cerradas, esperando el momento en que el ángel apareciera de nuevo. Y lo hizo. Una noche, mientras me tambaleaba entre el sueño y la vigilia, lo vi de pie al pie de mi cama. Su presencia llenaba la habitación, haciendo que el aire se sintiera pesado, casi irrespirable. Ya es hora, dijo. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Hora de qué? De tomar tu lugar en el Apocalipsis. Lo miré, con el terror invadiendo cada fibra de mi ser. No. No puede ser real. Esto no puede estar pasando. El Apocalipsis es real, dijo, su voz implacable. Y tú eres su catalizador. Me levanté de la cama, tropezando hacia atrás, intentando escapar de su figura imponente. ¿Qué quieres de mí? Tú eres quien desatará el fin del mundo. Está en tu sangre. En tu destino. La habitación se transformó ante mis ojos. Las paredes se desvanecieron y de repente me encontraba en medio de un vasto desierto, el cielo negro como el carbón, con tormentas eléctricas rugiendo en la distancia. El ángel flotaba sobre mí, sus alas extendidas, rodeado de caos. No. Yo no puedo, no quiero esto, grité, cayendo de rodillas. No tienes elección, dijo. El Apocalipsis no puede ser detenido. Y tú eres la llave que lo abrirá.
Intenté luchar contra las visiones, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el mismo paisaje desolado, el mismo mundo consumido por la oscuridad y el mismo ángel que me observaba, esperando a que cumpliera mi parte en ese horrendo destino. Pero lo peor era que, poco a poco, comencé a creerle. Empecé a investigar, obsesionado por descubrir si lo que el ángel me decía era cierto. Busqué en antiguos textos, en leyendas, en cualquier lugar que pudiera ofrecerme respuestas. Y lo que encontré fue aún más aterrador. Había menciones de un elegido en diversas culturas, alguien destinado a abrir las puertas del Apocalipsis. A medida que leía más y más, me di cuenta de que los detalles coincidían con lo que el ángel me había dicho. Las fechas, las señales, todo encajaba. Todo apuntaba a mí. Entonces, una noche, las visiones cambiaron. Ya no eran solo escenas de destrucción y muerte. Ahora, veía imágenes de mí mismo, de mis propias manos desatando el caos. Vi mis dedos tocando una puerta de hierro gigantesca, con inscripciones antiguas, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Vi la sangre corriendo por mis manos mientras esa puerta, la puerta del Apocalipsis, se abría lentamente. No podía soportarlo más. La desesperación me consumía, y la certeza de que era yo el causante del fin del mundo se hacía cada vez más real. Intenté aislarme, desaparecer, creyendo que si me alejaba de todo, podría evitar el desastre. Pero no importaba a dónde fuera, el ángel siempre me encontraba, en mis sueños, en los reflejos, en los susurros del viento. Finalmente, llegó el día en que supe que ya no podía huir más. Sabía que si quería detener el apocalipsis, debía confrontar al ángel, enfrentarlo de una vez por todas. Fui al desierto, al lugar que había visto tantas veces en mis visiones. El viento azotaba con fuerza, y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Y allí estaba él, esperando, como siempre lo hacía. ¿Por qué me elegiste a mí?, le pregunté, la voz quebrándose por el miedo y la desesperación. No te elegí, respondió. Tú siempre fuiste el elegido. Desde el principio de los tiempos, este momento ha sido predestinado, pero yo no quiero esto. No quiero destruir el mundo. El ángel inclinó su cabeza, su rostro sin rasgos era aterrador en su neutralidad. No puedes escapar de tu destino. Lo único que puedes hacer es aceptarlo. Caí de rodillas, mirando mis manos, recordando las visiones. La puerta. La sangre. El caos. Si abres esa puerta, continuó el ángel, el apocalipsis comenzará, y no habrá vuelta atrás. Pero si te niegas, tu sufrimiento será eterno. El fin del mundo es inevitable, pero tú decides cómo ocurrirá. Sentí el peso de sus palabras aplastándome. Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, me había llevado a ese momento. Y finalmente, comprendí lo que debía hacer. Con un nudo en la garganta, me levanté y caminé hacia la puerta que había aparecido ante mí, una estructura antigua y ominosa que parecía respirar por sí misma. Mis manos temblaban cuando las coloqué sobre el frío metal. El ángel observaba, sin decir una palabra. Sabía que no había escapatoria. Sabía que estaba destinado a ser el catalizador. Y entonces, la puerta se abrió. En ese instante, lo comprendí todo. No era el ángel el que desataba el apocalipsis. Nunca lo había sido. Era yo. Siempre fui yo. El fin del mundo había comenzado, y yo lo había desatado. El ángel de la muerte. A veces, es difícil saber cuándo algo ha cambiado en tu vida. Es fácil pensar que los grandes eventos siempre llegan con una advertencia, pero a menudo es lo contrario. Los cambios más significativos, las tragedias más oscuras, suelen deslizarse en silencio, colándose en las grietas de la rutina hasta que ya no puedes ignorarlos. El ángel lo supe desde el primer momento. No porque me lo dijeran, sino porque lo sentí. Desde la primera vez que lo vi, supe que no era de este mundo. Su presencia era abrumadora, una mezcla de miedo y fascinación que me dejó paralizado, sin poder apartar la mirada. Todo comenzó un día común, uno que nunca olvidaré. Era una tarde de verano, una tarde cualquiera. Salí de la oficina más tarde de lo usual, intentando esquivar a mi jefe, que últimamente parecía tener un problema conmigo. Me dirigía al metro,
caminando rápido, con la sensación de que el mundo se había vuelto un poco más frío, aunque el calor del verano seguía pegajoso en el aire, y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en la esquina de la calle, bajo un viejo poste de luz. Su figura era imponente, aunque no era su tamaño lo que destacaba, sino su presencia. Era como si la realidad se deformara a su alrededor, como si la misma atmósfera lo evitara. Vestía un ropaje oscuro, no una túnica al estilo bíblico, pero algo así. Sus alas eran enormes, aunque apenas visibles, como si fueran sombras, una especie de pluma oscura que se disolvía en el aire. Y su rostro era una máscara sin expresión, una pálida imagen de lo que debió haber sido una cara humana. Nadie más parecía verlo. Las personas caminaban a su alrededor, sin siquiera levantar la vista, como si fuera invisible. Me quedé ahí, congelado, tratando de entender lo que estaba viendo. El ángel no se movía, no hacía nada excepto observarme, inmóvil como una estatua, pero con una intensidad abrumadora. Finalmente, parpadeé y lo miré de nuevo. Había desaparecido. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. Quizás estaba estresado. Quizás necesitaba unas vacaciones. Pero dentro de mí sabía que no era algo tan simple. La figura del ángel seguía apareciendo en mis pensamientos, una presencia persistente en el fondo de mi mente. Traté de seguir con mi vida, pero esa imagen siempre estaba ahí, acechándome. Entonces ocurrió el accidente. Estaba en la cafetería de la esquina, disfrutando de mi café matutino, cuando sucedió. El sonido de los frenos chillando, el estruendo de metal retorciéndose, los gritos. Todos en la calle se giraron al mismo tiempo, y yo también. Un autobús había chocado contra una camioneta, justo en la intersección. El caos se apoderó de la calle, personas corriendo, llamando a emergencias, tratando de ayudar. Fue entonces cuando lo vi otra vez. El ángel estaba allí, de pie junto a los vehículos destrozados. Esta vez no me miraba a mí, sino a las víctimas. Sus alas se extendían levemente, como si se balancearan con el viento, y su rostro inmutable parecía observarlo todo con una calma inquietante. De nuevo, nadie más lo vio. Me quedé ahí, mirando, incapaz de moverme, hasta que alguien me empujó por el hombro para abrirse paso. Al volver a mirar, el ángel había desaparecido otra vez. Lo vi una y otra vez en los días que siguieron. Al principio pensé que solo aparecía antes de tragedias. Lo vi en una estación de tren poco antes de que un hombre cayera a las vías. Lo vi junto a un edificio horas antes de que un incendio arrasara con todo el bloque. Cada vez que lo veía, sabía que algo malo iba a pasar. Era como una advertencia, un presagio de muerte. Intenté advertir a las personas, pero nadie me escuchaba. Traté de contarle a mis amigos, pero ellos se rieron. «Estás paranoico», me dijeron. «Solo estás viendo patrones donde no los hay». Pero yo sabía que no era casualidad. Sabía que el ángel era real y que su presencia traía consigo la muerte. Las visiones comenzaron a intensificarse. Ya no solo lo veía en la distancia o en lugares públicos. Empezó a aparecer en mi vida diaria, en los momentos más inesperados. Lo veía en el reflejo de las ventanas, parado detrás de mí. Lo veía al final de los pasillos en mi edificio, observándome. Y siempre que lo veía, algo malo ocurría. Un accidente, una tragedia, una muerte. Un día, decidí que debía enfrentarlo. Necesitaba respuestas. Si él era un ángel, debía haber alguna razón para su presencia. ¿Por qué me mostraba estas cosas? ¿Por qué nadie más lo veía? ¿Y por qué yo? Esa noche, lo vi de nuevo. Estaba parado en la calle, bajo la luz parpadeante de una farola. Esta vez, no huyó cuando lo miré. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos sudorosas. Lo llamé. No sabía su nombre, pero lo llamé de todos modos. Él giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos vacíos enfocándose en los míos. ¿Por qué me sigues?, le pregunté, mi voz temblando. El ángel permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, finalmente, habló. Su voz era baja y resonante, como un eco que provenía de otro lugar, de algún sitio que no debería existir en nuestro mundo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí por ti. La realidad se desplomó sobre mí en ese instante.
Había pasado semanas convencido de que el ángel era una advertencia para otros, de que me mostraba tragedias para que pudiera evitarlas, para que advirtiera a los demás. Pero la verdad era mucho más siniestra. ¿Qué quieres de mí?, susurré. El ángel no respondió de inmediato. Sus alas se agitaron suavemente, el viento soplaba alrededor de nosotros, frío, helado. Finalmente, respondió con una simple frase que resonó en mis oídos como un susurro escalofriante. Eres el siguiente. Esa revelación me dejó helado. Todo comenzó a encajar. Su presencia constante, las tragedias que seguían a su aparición, no eran advertencias para los demás. Eran advertencias para mí. Cada tragedia, cada accidente, era solo un preludio. Un recordatorio de que mi tiempo estaba llegando. Durante los días siguientes, lo vi en todas partes. Aparecía más cerca, más nítido, como si la distancia entre nosotros se estuviera acortando. Sabía lo que significaba. Sabía que mi final estaba cerca. Y lo peor de todo es que no podía hacer nada para evitarlo. Intenté cambiar mi rutina, alejarme de los lugares donde solía verlo, pero siempre estaba allí, acechándome. Nadie más lo veía. Nadie podía ayudarme. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una noche, finalmente lo enfrenté por última vez. Estaba de pie en la esquina de mi calle, bajo la misma farola donde lo había visto antes. Sabía que ese era el final. Sabía que ya no había escapatoria. ¿Por qué yo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué me elegiste a mí? El ángel me miró, sus ojos vacíos brillando con una luz que no pertenecía a este mundo. Su respuesta fue tan simple como devastadora. Siempre ha sido tu destino. Mi cuerpo se estremeció. Era inevitable. El ángel no estaba allí para advertirme. Estaba allí para llevarme. Aquella noche, lo vi una última vez. Estaba parado al pie de mi cama, sus alas extendidas a ambos lados, su presencia envolviéndome como un manto oscuro. Sabía que había llegado el momento. No podía escapar, no podía huir. El ángel extendió su mano hacia mí y cuando mis dedos tocaron los suyos, el frío más absoluto se apoderó de mi cuerpo. La oscuridad me rodeó, envolviéndome en un abrazo eterno, y entonces, todo se desvaneció. Las alas del ángel. Me costaba dormir en los últimos días. Las noches eran largas y pesadas, llenas de pensamientos oscuros que me hacían sentir como si algo estuviera acechando en las sombras. Mi vida había estado en un declive constante durante el último año, cayendo en un pozo sin fondo. Todo lo que alguna vez fue estable, lo que una vez me dio algún tipo de seguridad, se había derrumbado a mi alrededor. Perdí mi trabajo, mi pareja me dejó, y el poco dinero que me quedaba apenas alcanzaba para mantenerme a flote. Cada día era una lucha, y cada noche una batalla contra mis propios demonios internos. Pero eso cambió, de una forma que jamás hubiera esperado, el día en que encontré las alas. Era una tarde extraña. El cielo estaba nublado, y el viento arrastraba un aire frío que me calaba hasta los huesos. Había salido a caminar sin un rumbo fijo, una costumbre que había desarrollado para despejar mi mente. Me dirigí al parque de las afueras de la ciudad, un lugar casi siempre vacío, apartado de las multitudes. Ese día, el parque estaba desierto y yo era el único que caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas. Fue allí donde las vi por primera vez. En medio de un claro, casi ocultas por la vegetación, yacían dos enormes alas blancas. Me detuve de inmediato, mi mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. No parecían ser parte de ningún disfraz ni de una broma. No eran plumas falsas pegadas en algún armazón de plástico. Estas alas eran reales. Me acerqué con cautela, sintiendo un extraño magnetismo. Cada paso que daba hacia ellas, sentía una mezcla de asombro y miedo, como si una parte de mí supiera que no debía estar allí, que no debía tocarlas. Pero la curiosidad fue más fuerte. Las alas estaban extendidas en el suelo, inmaculadas, como si hubieran caído del cielo mismo. Eran enormes, casi del tamaño de mi cuerpo. El blanco de las plumas era tan puro que contrastaba con la oscuridad del día nublado. No había señales de sangre, ni de algún ser al que pudieran pertenecer. Simplemente estaban allí,
como si hubieran sido dejadas para mí, esperando que las tomara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podían ser reales? ¿Podían pertenecer a algo divino? ¿A un ángel? De repente, me asaltó un pensamiento irracional. ¿Y si estas alas podían otorgarme poder? ¿Y si esto era lo que necesitaba para cambiar mi vida? Sin pensarlo más, me agaché y extendí mis manos hacia ellas. Al tocarlas, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Las alas eran suaves, pero al mismo tiempo, emanaban una energía que me hizo sentir invencible. El frío desapareció de inmediato, reemplazado por una calidez que se extendió por todo mi ser. Me incorporé y, sin saber bien por qué, las levanté y me las coloqué en la espalda, como si fueran mías. Sentí un peso inusual al principio, como si mis hombros estuvieran siendo empujados hacia abajo. Pero en cuestión de segundos, el peso desapareció y algo más comenzó a suceder. Las alas se adhirieron a mi espalda, fusionándose con mi piel de una manera que no había previsto. Un dolor agudo, como agujas clavándose en mi carne, me recorrió desde la columna vertebral hasta los hombros. Me arrodillé en el suelo, jadeando, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Intenté quitármelas, pero era imposible. Las alas se habían convertido en parte de mí. Era como si siempre hubieran estado allí, ocultas bajo mi piel. Cuando el dolor disminuyó, me puse de pie con dificultad. Respiraba con dificultad y sentía mi corazón latiendo con una intensidad que me hacía temer que se saliera de mi pecho. Me di cuenta de que podía moverlas. Con un simple pensamiento, las alas se desplegaron detrás de mí y sentí el viento rozando las plumas. No sabía qué hacer. Todo era tan irreal que mi mente luchaba por entenderlo. Sin embargo, una emoción oscura comenzó a apoderarse de mí, la emoción del poder. Al principio, fue embriagador. Las alas no solo me habían transformado físicamente, sino que también comenzaron a afectar mi mente. Lo noté poco a poco, pero era innegable. Ya no era el mismo. Sentía una energía creciente en mi interior, una fuerza que nunca había experimentado antes. Podía correr más rápido, saltar más alto e incluso volar cortas distancias cuando extendía las alas al máximo. El primer día que volé, me sentí invencible. Me lancé desde lo alto de una colina en las afueras del parque y aunque al principio dudé, mis alas se extendieron como si siempre hubieran estado allí para sostenerme. El aire me sostuvo, y el suelo bajo mis pies parecía tan lejano que por un momento me sentí como un dios. La caída fue suave y aterricé de nuevo en la tierra con una gracia que jamás hubiera imaginado. Pero lo que comenzó como un éxtasis pronto se convirtió en algo más oscuro. Con cada día que pasaba, las alas se fusionaban más con mi cuerpo. Lo sentía en mis huesos, en mi carne, en mi mente. Al principio, solo eran las noches sin sueño. Me quedaba despierto, mirando al techo, incapaz de descansar. Luego comenzaron los dolores, que iban y venían en oleadas insoportables. Era como si algo dentro de mí estuviera cambiando, algo que no podía detener. Intenté quitármelas, desesperado por volver a la normalidad. Pero cada intento era inútil. Las alas estaban fijas en mi espalda, fusionadas con mis músculos y tendones. Ya no eran algo que pudiera quitarme. Eran parte de mí, y luego, comenzaron las visiones. No puedo decir exactamente cuándo empezaron. Todo se fue volviendo borroso. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes que no comprendía. Fragmentos de algo que parecía más antiguo que el tiempo. Sombras de figuras que se alzaban sobre mí, susurros en lenguas olvidadas. Y en el centro de todo, siempre veía lo mismo, una figura caída, un ángel desterrado, cuyas alas habían sido arrancadas por algún castigo divino. Me despertaba sudando, gritando en medio de la noche. Las alas parecían latir de dolor, como si revivieran esas mismas memorias, como si compartieran ese sufrimiento. Pronto me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Las alas no solo se estaban fusionando con mi cuerpo, estaban tomando control sobre mí. Lentamente, estaban borrando mi humanidad, reemplazándola con algo mucho más oscuro. La transformación no era solo física. Mi mente también comenzaba a ceder. Mis pensamientos ya no eran míos. Sentía impulsos que no podía controlar. Deseos de poder, de destrucción. Sentía una furia que no sabía de dónde provenía.
Era como si una segunda entidad estuviera despertando dentro de mí, una que había estado dormida durante siglos, esperando a ser liberada. La primera vez que perdí el control por completo fue durante una noche especialmente oscura. Había salido a caminar para despejar mi mente, pero las alas parecían tener otros planes. Sin darme cuenta, me encontré volando sobre la ciudad, mis pensamientos desdibujados. Era como si estuviera en una especie de trance. Aterricé en el techo de un edificio alto, con las alas extendidas detrás de mí, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba solo por la calle desierta, ajeno a mi presencia. Y algo dentro de mí despertó. Sin pensarlo, me lancé desde el edificio. Caí en picado hacia el hombre, como un depredador acechando a su presa. Mis alas cortaron el aire, y antes de que él pudiera siquiera gritar, lo derribé al suelo con una fuerza sobrehumana. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de terror. Y en ese momento, supe que ya no era yo. Mis manos, ahora grotescamente alargadas, cubiertas de plumas, se cerraron alrededor de su garganta. No era una decisión consciente. Era como si algo estuviera guiando mis acciones, algo más allá de mí. Y cuando su vida se extinguió, sentí una satisfacción oscura y primitiva. Me aparté de su cuerpo, horrorizado por lo que había hecho. Pero parte de mí también se regocijaba. Las alas latían con una energía nueva, como si se hubieran alimentado de la muerte. Las cosas solo empeoraron después de eso. La transformación fue acelerándose. Mi piel comenzó a oscurecerse, volviéndose gris y áspera, como la piel de un cadáver. Mis ojos ya no eran humanos, se habían vuelto de un negro profundo, sin vida. Y las alas se habían vuelto monstruosas. Ya no eran blancas y puras, eran negras, retorcidas, y emanaban una energía maligna que contaminaba todo a mi alrededor. No podía controlarlo. Me estaba convirtiendo en algo que no comprendía, algo que no quería ser. Intenté luchar, intenté detener la transformación, pero era inútil. Las alas me habían consumido por completo. Yo ya no era yo, y ahora, aquí estoy, escribiendo esto mientras siento que el último vestigio de mi humanidad se desvanece. Las alas laten con fuerza detrás de mí, impacientes, hambrientas. Mi piel ya no es mía, mis pensamientos ya no son míos. Soy un monstruo, una criatura que nunca debió existir, y sé que pronto cometeré otro acto atroz. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.